compañeros a esta clase sobre las máquinas simples. Vamos a dar un vistazo general a la parte de eficiencia y poco a poco en otros videos iremos desarrollando un poquito más a profundidad lo que son las diferentes máquinas simples. Para iniciar tenemos en la imagen lo que es a Leonardo da Vinci. Tenemos al hombre de Vitruvio también, uno de los diseños que él realizó, de tantos que podemos encontrar. Y Leonardo da Vinci, pues reconocido por ser un genio y que ha desarrollado diferentes ramas de la ciencia, ha estudiado, ha profundizado y ha sido un gran creador e inventor de pinturas, de máquinas, entre tantas cosas que realizó. Pues el día de hoy pues vamos a enfocarnos pues como introducción a las máquinas que él realizó. Principalmente él escribía en sus cuadernos pues todos los días, tomaba notas de las cosas creativas que se le venían a la mente y entonces iba profundizando cada una de ellas y tratando de alguna manera encontrar respuesta a muchas interrogantes que tenemos día con día. En el proceso de diseño de máquinas, recordemos que no solamente la creatividad y el ingenio es suficiente, sino también es necesario estudiar y profundizar sobre los aspectos de la física que nos ayudan a que estas máquinas sean mucho más eficientes, a que estas máquinas realmente puedan cumplir su cometido y de alguna manera que cada herramienta, cada pieza que se utilice realmente tenga un sentido propio de funcionalidad y no solamente que genere un tipo de estorbo dentro de lo que son las máquinas. Leonardo da Vinci pues realizó una gran cantidad de diseños de lo que son las máquinas de diferente tipo. Muchas de ellas simplemente pues se conocen el día de hoy porque hay dibujos que él colocó, diseños y otras que probablemente se hayan llevado a la vida propia. Sin embargo, pues creo que fue un gran genio en relación a la creación e innovación que tuvo y también que se adelantó a su época realmente. Habló de conceptos de la física, inclusive del movimiento perpetuo, que era una máquina de movimiento perpetuo, que si bien es cierto, hasta el día de hoy no se ha podido comprobar que funciona al 100%, creó modelos para eso, ¿verdad? Que creo que es una de las cosas a las que el ser humano está aspirando. Realmente el aprovechamiento al 100% de la energía de entrada y la energía de salida, aprovecharla y no perder procesos de fricción en el movimiento o en las acciones de las mismas máquinas. Muy bien, ingresemos entonces que dice que una máquina simple es aquella que tiene básicamente dos componentes. Queremos verlo de esa manera. Trabajo de entrada y trabajo de salida. Es decir, para que la máquina funcione, recordemos que tenemos que ingresarle cierta cantidad de energía. Energía o fuerza o algún elemento que genere realmente un impulso a la máquina. Y lógicamente esta máquina va a generar una acción, como sería el principio de acción y reacción. Si yo le ingreso cierta energía, pues la máquina va a producir algún tipo de movimiento, que lógicamente ese movimiento recordemos que también es energía. En este caso, vamos a ir estudiando qué tan eficientes son las máquinas en ese proceso. Es decir, qué tan eficiente aprovechan la fuerza o la energía que se les proporciona. Tenemos aquí lo que serían las 6 máquinas simples clásicas, que las vamos a ir viendo una por una más adelante. em, y son principalmente 6, pero dos categorías diría yo principalmente, la de la familia de las palancas y la de la familia de los planos inclinados. Digamos que la familia de las palancas todas realmente utilizan los mismos principios, los principios de entrada, salida y de fulcro, es decir, de un punto de apoyo. Em, Únicamente que lo que está pasando es de que algunas son rígidas y otras son un poquito más flexibles. Eso es lo que pasa con la familia de las palancas. En el caso del plano inclinado, pues también tenemos que tanto en la cuña como el tornillo, ambas son planos inclinados, únicamente que vistos de diferente punto de vista. Entonces, aunque no se puedan observar al 100% aquí al inicio, realmente estas tres pues son planos inclinados. ¿Verdad? Los vamos a profundizar más adelante. Dentro del proceso de las máquinas se van a considerar tres procesos fundamentales. Número uno, se suministra trabajo a la máquina, es decir, la energía que va a ser necesaria
para que ésta funcione. Número 2, el trabajo se realiza en contra de la fricción, es decir, la máquina va a encontrar cierta resistencia al proceso. Es decir, si va a querer cometer una acción, siempre va a haber una fuerza contraria que se va a resistir, ¿sí? Que en este caso va a ser la fricción. Y esa fricción lo que va a hacer en determinado momento es de que la misma máquina pierda cierta cantidad de energía. Es decir, como si un vehículo estuviera trabajando y hubiese una fuerza, o sea, los frenos que están intentando detenerla, ¿sí? Número 3, la máquina realiza trabajo útil o de salida. Es decir, si comete algún tipo de acción, es decir, lo que está llevando a cabo la máquina, es lo que es el trabajo útil, es lo que me está sirviendo, ¿sí? De algún momento. Aquí vemos este ejemplo de la máquina. Tenemos la energía que ingresa y lógicamente al ingresar genera un trabajo de salida, ¿sí? Por ejemplo, si fuera un molino, se conecta a una corriente eléctrica y el trabajo de salida sería, digamos, todo el proceso que lleva de molido, ya sea de cacao, ya sea de maíz, ya sea de elote o ya sea de algún otro elemento que estemos moliendo, digamos. Entonces el trabajo de salida es ese movimiento que se está generando en el cual se está gastando pues la energía y la fuerza de todo el proceso. Sin embargo, siempre hay un poquito, o a veces es bastante, que esa energía que está ingresando o ese trabajo se va perdiendo y se pierde de varias formas. Se pierde en sonido, se pierde en calor, se pierde inclusive en luminosidad, dependiendo del tipo de dispositivo que estemos hablando. Por ejemplo, en un teléfono celular, nosotros tenemos el trabajo de entrada, que es mi corriente eléctrica. En este caso está en watts, es una potencia. El trabajo de salida es, digamos, las llamadas telefónicas que yo utilizo. Por ejemplo, si estoy escuchando música, esa misma música que estoy utilizando es cierta energía que está generando la máquina, en este caso el teléfono, y está gastando ahí la potencia que se le ha ingresado. Sin embargo, hay pérdida de calor en determinado momento porque el teléfono no es eficiente y eso podría generar de que el teléfono se caliente demasiado, que yo creo que muchos de nosotros tenemos esa experiencia que los teléfonos se calientan demasiado, es porque no están aprovechando al máximo lo que es su energía o su potencia. El teorema general es trabajo de entrada igual trabajo contra la fricción más el trabajo de salida. Esto quiere decir que la suma del trabajo de salida y lo que es el trabajo perdido debido a la fricción, estas dos cantidades siempre sumadas deben de ser idénticas o iguales al trabajo de entrada, ¿sí? Muy bien. Como un ejercicio que podrían realizar ustedes en su casa es analizar los procesos de trabajo de entrada y trabajo de salida de una lavadora, de una bicicleta y de un leopardo. Es decir, eh, ¿qué requiere la lavadora, la bicicleta y el leopardo para generar un trabajo? ¿De dónde obtienen su energía? ¿Y cuál sería en este caso el trabajo que ellos realizan de salida? ¿Sí? La acción que realizan. Muy interesante, especialmente el de leopardo, porque a veces al King, pues no le atinamos rápidamente. Muy bien. Vamos ahora con el otro tema que sería la cuestión de la eficiencia de la máquina. La máquina en determinado momento, pues al realizar las acciones, pierde la energía, como habíamos dicho anteriormente. Ahora, la relación entre el trabajo de salida y el trabajo de entrada me va a determinar un coeficiente. Ese coeficiente yo le llamo eficiencia. Esta eficiencia entonces va a determinar el aprovechamiento de la máquina de regresarme mi trabajo útil prácticamente. Es decir, si me funciona o no me funciona bien, como quien dice, pues si es eficiente o no es eficiente. También hay variables de esta misma fórmula, siempre es la salida dividido la entrada. Por ejemplo, si usamos fuerza, pues sería la fuerza de salida dividido fuerza de entrada. Si fuera energía, energía de salida dividido energía de entrada. Si fuera potencia, potencia de salida dividido potencia de entrada. Y sus respectivas abreviaturas, que en este caso estoy utilizando estas. Según el autor pueden variar la simbología, pero en esencia tratan de explicar lo mismo. Vamos a ver este ejemplo. Dice que para realizar un trabajo se ingresan 400 joules. Joules, recuerden que es la letra J,
es la medida de energía. Sin embargo, el trabajo útil realizado corresponde únicamente a 373.5 joules. ¿Cuál es la eficiencia de la máquina? Es decir, que en algún momento yo estoy inyectando o ingresando cierta cantidad de energía, pero solo estoy obteniendo 373, es decir, menos. Entonces quiero ver qué tan eficiente es esta máquina realmente en un porcentaje o en un coeficiente. Utilizo la fórmula para este caso. Sustituyo el trabajo de salida, es decir, 373, dividido el trabajo de entrada, que en este caso sería 450. Hago la división correspondiente y me da exactamente 0.83. Recordemos, joules dividido joules, como son magnitudes idénticas, eliminamos los joules y solamente queda 0.83. Este es un coeficiente, eso quiere decir que está relacionado entre 0 y 1 y que expresa realmente, se podría expresar como porcentaje. Multiplico por 100 esto y me da 83%, que quiere decir que la eficiencia de la máquina es de un 83% o, en otras palabras, el aprovechamiento de la energía que se está ingresando es de un 83%. Es decir, que por cada 100 joules que ingreso, la máquina me regresa 83. Es cierto que pierdo algo, pero relativamente es poco. Muy bien, vamos con el ejemplo 2. Dice que una máquina con el 25% de eficiencia realiza un trabajo externo, ¿sí? Trabajo externo, prácticamente estamos hablando de un trabajo de salida. ¿Qué trabajo de entrada requiere? Entonces, en este caso, la incógnita es el trabajo que necesito ingresarle a la máquina para que funcione. En este caso, 200, lo que tenemos los datos, la eficiencia, el trabajo de entrada, el trabajo de salida. La eficiencia me dice que es un 25%, trabajo de entrada es la incógnita y el trabajo de salida son 200 joules. Voy a utilizar siempre pues la fórmula, claramente ahora voy a utilizar para trabajo, entonces lo único que cambia es que le puse T. En este caso voy a sustituir la eficiencia, no la voy a ingresar como 25%. Nunca se puede poner un porcentaje dentro de una fórmula, ¿sí? Debe ser su parte decimal, digamos, la forma decimal de esa operación. En este caso lo divido dentro de 100 y me da 0.25. Trabajo de salida de 200 joules dividido trabajo de entrada. Hago la ecuación correspondiente. Recordemos que esto que está en la parte de abajo, como está dividiendo, lo puedo pasar al otro lado y pasa a multiplicar. Entonces me quedaría 0.25 por el trabajo de entrada igual a 200 joules. Ahora resulta que mi incógnita aún no está despejada. Tenemos que dejar trabajo de entrada de solito de un lado. Por lo tanto, 0.25 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Y me va a quedar entonces bajo trabajo de entrada 200 joules dividido 0.25. Ahora aquí sí ya tengo despejada lo que es mi incógnita o mi variable. Y voy a dividir 200 dividido 0.25. Pues me da 800. Y joules simplemente se copia. Ahora bien, si nosotros analizamos este proceso, me dio una cantidad bastante amplia, bastante grande, en relación al trabajo externo, ¿sí? Entonces, la respuesta aquí me queda, el trabajo de entrada requerido es de 800 joules. Esto es porque vean de que la máquina es muy poco eficiente, solamente tiene 25% de eficiencia, es decir, necesito 800 joules, es decir, el cuádruple de energía de la que se va a utilizar prácticamente. Es un gran desperdicio. Bueno, vamos con el ejemplo número 3. Un motor de 60 watts levanta una masa de 2 kilogramos a una altura de 4 metros en 3 segundos. Calcule la potencia de salida, la pérdida de potencia y la eficiencia de la máquina. Aquí nos piden varias cosas. Pero primeramente vamos a ver qué datos tenemos. Primeramente tenemos que la eficiencia no la conozco. Ahora, tengo en este caso potencia de entrada. Ahora, aquí la potencia de entrada que es un motor de 60 watts levanta. Es decir, 60 watts sería la entrada de por sí. Ese sería prácticamente 60 watts. La potencia de salida aquí no me la dan.
solamente me están diciendo qué es lo que está haciendo la máquina. Entonces tengo que hacer los cálculos primeramente para poder entonces calcular la potencia de salida. Entonces vamos a ver que me dan 2 kilogramos. Me dicen que hay una altura de 4 metros que se desplaza. Ese es un desplazamiento que está teniendo. Puede ser del suelo hacia arriba o no sé desde qué parte. La cuestión es que son 4 metros lo que se desplaza. Y esto lo hace en un tiempo de 3 segundos. Entonces con estos 3 datos que me dieron, yo ya puedo calcular la potencia. Entonces lo vamos a trasladar. La potencia de salida. Vamos a trasladar aquí los datos nuevamente. Y vamos a colocar que tengo entonces una masa de 2 kilogramos. Tengo un desplazamiento de 4 metros y tengo un tiempo de 3 segundos. Para calcular la potencia, la fórmula que regularmente se utiliza es trabajo dividido tiempo, pero aquí yo no tengo trabajo. Por lo tanto, tengo que ver cómo se estructura la fórmula del trabajo. El trabajo es a la fuerza por el desplazamiento, pero resulta que no tengo fuerza. X, que es el desplazamiento, sí lo tengo, pero la fuerza no. Entonces recurro a la fórmula de la fuerza, la cual es entonces masa por aceleración. La masa sí la conozco, pero la aceleración no me la dan. Ahora yo puedo analizar el caso y me doy cuenta que el movimiento es hacia arriba, es de forma vertical, y ahí hay una fuerza perdón, una medida, una magnitud que está inherente siempre de forma vertical, que sería la gravedad. Y me doy cuenta que la fuerza es equivalente al peso. Por lo tanto, mi fórmula me podría quedar que el peso es igual a la masa por la gravedad, que recordemos que esta fórmula en esencia es la misma, solamente que un poquito cambia. Muy bien, voy a aplicar entonces el peso es igual a la fuerza en este caso, la masa que es de 2 kilogramos por la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hago la multiplicación 2 por 9.8 y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que recordemos entonces 19.6 kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado me dan newtons. Y ahí tengo la fuerza. Ahora voy a utilizar ya la fórmula del trabajo, entonces sustituyo las variables, que en este caso es la fuerza, que me dio 19.6, por el desplazamiento, que fue en este caso 4 metros. Multiplico el número con el número y newton por metro también lo voy a multiplicar. En este caso me da 78.4 y newton por metro me da joules, que es la medida de trabajo y de energía. Y me dice la potencia, ahora sí, el trabajo, que me dio 78.4, dividido el tiempo, que era de 3 segundos. Hago la división entre los números, que me da 26.13, y joules dividido segundos, recordemos que nos da watts. Esto quiere decir entonces que ya sustituyendo los datos nos daban una potencia de entrada de 60 watts y con los cálculos hallamos de que la potencia de salida es de 26.13 watts. Sustituyo entonces lo que sería mi fórmula. Entonces sería la potencia de salida, que en este caso sería 26.13, dividido la potencia de entrada, que en este caso sería 60 watts. Hago lo que es la división correspondiente, me da 0.4355. Watts de arriba se elimina con watts de abajo. Y me doy cuenta que esto pues es un porcentaje que, o lo puedo transformar en un porcentaje multiplicándolo por 100, que me da 43.55%, que esa sería la eficiencia. En este caso entonces yo puedo decir que la eficiencia de la máquina es de un 43.55% o que el aprovechamiento de la energía de la máquina, o en este caso la potencia, es de un 43.55%. Ya calculé la potencia de salida, calculé entonces la eficiencia de la máquina y la pérdida de potencia y ya tengo la otra parte. Espero les haya servido y les sea pues de mucha utilidad.